Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dios le bendiga. Soy el pastor Antonio Pichardo del canal 70 veces 7, Perdón sin Límite. Hoy es día 13 de marzo del año 2026. En esta tarde le damos gracias a Dios por poder llegar a muchas personas a través de su televisor, de su computadora o de su celular, donde usted nos pueda escuchar. Le damos las gracias por la atención y le damos las gracias a Dios por su misericordia cada día para con nosotros. En este día yo quiero hablar sobre el pacto de Dios con Israel. Pacto de Dios con Israel. Muchas veces yo no sé si usted se ha preguntado o usted ha tenido en su mente o ha consultado diferentes lugares para de lo que vamos a hablar en esta tarde. En esta tarde yo quiero saber, o quizá no lo voy a saber, pero yo quisiera hablar sobre lo que son las tablas de la ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Es un tema muy importante. Muchas veces hay temas que nosotros tenemos en nuestra mente, pasajes bíblicos o hechos que han sucedido, muchos que no tenemos todavía tanta claridad sobre lo que ha acontecido y nos da curiosidad y queremos saber y queremos indagar y queremos investigar a través de muchos documentos que nosotros podemos ver para tratar de entender un poco lo que por mucho tiempo quizá hemos tenido en mente. Cuando hablamos de las tablas, siempre nosotros vemos dos tablas en todo lugar, en películas, en documentales, en muchos lugares miramos dos tablas con cinco mandamientos en un lado y después los otros 5 mandamientos en el otro lado. O sea, 5 y 5. Y yo me preguntaba mucho tiempo atrás, ¿por qué 5 y 5? ¿De qué tamaño eran la tabla? ¿Cómo eran la tabla? Pero buscando en la palabra de Dios, encontramos la respuesta a muchas veces a todas nuestras inquietudes, a todos nuestros deseos de investigación y de buscar. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 32, 15 dice de la siguiente manera: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. La tabla escrita por ambos lados. Escuche bien. La tabla escrita por ambos lados, de uno y del otro lado, estaban escritas. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo 15. Y ahí yo creo que está la respuesta, ¿por qué 2 tablas? Ahí yo creo que está o no la respuesta, sino cómo investigar nosotros, cómo saber por qué fueron 2 tablas, por qué no fueron una sola tabla. Porque lo leo de nuevo despacito. Volvió Moisés y descendió del monte Sinaí, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, o sea, la tabla de la ley, donde estaban escritos con el dedo de Dios los 10 mandamientos. Las tablas, escuche esta porción. La tabla escrita por ambos lados, no por un solo lado, estaban escritas aquí y estaban escritas aquí.
de los dos lados. Por ambos lados, de uno y otro lado, repite, estaban escritas. Es como cuando el Señor decía, desierto, desierto. Es como decir, así es, o digo, o digo. Y aquí vuelve la palabra y dice, la tabla escrita por ambos lados, dice Dios. Del uno y del otro lado estaban escritas 2 veces. Ok. Siempre hemos tenido en mente una búsqueda y sobre algunos pasajes de la Biblia y algo que siempre he meditado en la tabla de la ley de Dios dada a Moisés en el monte Sinaí, hasta que encontré en la Biblia este texto de Éxodo 32:15, que me aclaró, me abrió la mente y pude ver de que sí son 2 tablas, pero en una tabla estaban escritos los 10 mandamientos. De un lado 5, ok, y del otro lado 5. En la otra tabla, de un lado 5 y del otro lado 5. No como lo pintan, no como lo ponen. 5 y 5 son 10. ¿Por qué? Entonces así. Si aquí la Biblia y la palabra que es de Dios dice que estaba escrita la tabla de ambos lados. Hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de los 10 mandamientos. En el tiempo de Dios entrega a Moisés la tabla, se escribía en piedra. Todo documentos fueron los primeros escritos, la primera escritura que existió en esos tiempos, en los tiempos antiguos, fueron escritos en piedra. Todavía no existía el papel, todavía no habían hecho los otros escritos en pieles y cosas, y se escribían los documentos especiales, los documentos que tenían importancia, los documentos que querían que durara tiempos y tiempos y tiempos para borrarse, porque cuando usted escribe con un cincel y un martillo y hace la letra, esas letras son difíciles de borrar. O sea, Dios quería que eso no se borrara tan fácil, que fuera algo permanente por mucho, pero mucho tiempo. También tal vez habría algún otro modo de escritura. Puede haber que hubiera habido algún otro modo de escritura en, no sé, en piel de animales o lo que fuera, si es que lo habían descubierto eso. Y eso servía para que un escrito perdurara por mucho tiempo y a la vez era lo que tenía la importancia del contenido de ese escrito. ¿Por qué 2 tablas? ¿Por qué 2 tablas? Ya leímos que están escritas por ambos lados. Siempre hemos mirado 2 tablas con 5 mandamientos y la otra con 5 mandamientos. De acuerdo a las escrituras podemos notar que eran 2 tablas, pero una tabla contenía los 10 mandamientos, como ya le dije antes, y la otra tabla era nada más que una copia de la primera. O sea, fueron escritas con el dedo de Dios. Yo dije una copia, pero retiro lo dicho y digo, fueron dos tablas originales, escritas allá arriba en el monte Sinaí con el dedo de Dios. Escribió una y escribió la otra. Con el dedo de Dios. 2 tablas idénticas por detrás y por delante. Dios con su dedo escribe las 2 tablas. Cuando Moisés deja el pueblo allá abajo, ¿verdad?, y sube al monte Sinaí, en esos 40 días hace Dios un pacto con el hombre, ya que un pacto, por supuesto, que se hace entre 2 personas. En Deuteronomio capítulo 5, versículo
9, versículo 10, vamos a ver lo que significa un pacto. Cuando nosotros nos casamos, nosotros hacemos un pacto con la novia, se hace un pacto, ¿verdad? Y antes de casarnos, compramos lo que son los anillos. Entonces, el anillo en mi dedo significa un pacto con mi esposa y ella tiene su anillo también idéntico. Lo compramos idéntico porque tiene que ser idéntico. Claro, uno más pequeño y uno más grande por los dedos que son un poquito más gruesos de nosotros los hombres, pero el anillo es igual. Este anillo tiene más de 30 años en mis manos, o en mi mano izquierda, en mi dedo ese, segundo, de chiquito para arriba. Entonces, ese anillo tiene más de 30 años, casi 35 años ¿cómo se llama? En mis manos. Y ese anillo es idéntico al anillo de mi esposa, porque hicimos un pacto un día. Y gracias a Dios porque ese pacto se ha llevado a cabo. En Deuteronomio, capítulo 9, versículos 9 y 10 dice de la siguiente manera: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con nosotros, tuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Dice Moisés al pueblo, allá abajo. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ella estaba escrito según toda la palabra que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Eso es lo que dice en Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, versículo 10, ¿verdad? Dios escribe la tabla con el dedo de su mano allá en el monte Sinaí, que se encuentra en Arabia, que es un lugar donde la gente va de peregrinación para mirar aquel lugar, para subir allá arriba, donde un día estuvo Moisés cara a cara con Jehová de los ejércitos, donde un día subió Moisés a recibir la Torá, la palabra de Dios para los judíos. La palabra fue entregada a los judíos y los judíos tenían que compartirla con las otras naciones. Nosotros recibimos la palabra de Dios, nosotros recibimos la palabra de Jehová, los mandamientos de Jehová, la hemos recibido nosotros y lo hemos adoptado como nuestra, como la palabra del Dios que hizo los cielos y la tierra, la palabra del Dios verdadero, la palabra del Dios que no tiene mudanza ni sombra de variación, la palabra de Dios que alimenta nuestras almas, la palabra de Dios que nos edifica, la palabra de Dios que nos lleva a través del Espíritu hacia Dios, la palabra de Dios que es el legado que Él dejó para con nosotros, donde aprendemos, donde muchas veces nos refugiamos en ella. Cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay enfermedad, cuando no sabemos qué hacer, cuando todo está nublado, cuando sentimos que todo está perdido, cuando llega y se acerca la muerte para nosotros, para alguna persona. Hemos visto que muchas veces la gente ha rechazado mucho a Dios y no ha querido saber de Dios, pero cuando la persona está cerca de la muerte, viene Dios a su auxilio.
Viene Dios y ellos reciben a Dios como su Señor y Salvador. Y saben que tienen un camino que llega hacia Dios. Yo oraba por una señora que ella tenía miedo, pánico, y ya ella estaba para morir. Pero tenía pánico, miedo a la muerte. Y mi esposa y yo fuimos allá en Modesto, en California. Y fuimos a su casa. Y el esposo nos recibió y nos llevó donde estaba ella, la señora. Y empezamos a platicar, ella con su voz lenta ya. Pero empezamos a platicar. Y ella me dijo, yo tengo miedo a la muerte. Yo tengo miedo. Y nosotros empezamos a darle palabras, empezamos a darle palabras y a buscar palabras adecuadas de la palabra de Dios para entregarle a ella. Finalmente, después de 2 horas, ella recibe al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces le hicimos la pregunta una vez que ya terminamos y le preguntamos y le dijimos, ¿y ahora cómo se siente? Y ella nos dijo, ya no tengo miedo. Ya se fue. Ya desapareció el miedo. Porque el miedo, el temor, está ahí. Pero cuando Cristo llega, se va el temor. Cuando Cristo viene, se va el temor. Fuera el temor. Y la señora después, me avisaron que 2 días después, ella se fue con el Señor. Ya no tuvo miedo. Ahora, un pacto. ¿Ya? El tema es pacto de Dios con Israel. Dios es un Dios de pacto. Desde el principio Dios ha hecho pacto con Abraham, Dios ha hecho pacto con el pueblo de Israel, Dios ha hecho pacto todo el tiempo. Ahora, al igual que en nuestros días, ¿ya? Si usted y yo hacemos un contrato, yo necesito un contrato y usted también necesita un contrato. Nosotros vamos a hacer un negocio, pero en ese negocio vamos a hacer un contrato, un pacto. Vamos a ir donde un abogado y ese abogado hace 2 papeles idénticos, uno para usted y uno para mí. Él no va a hacer un papel en la computadora y lo va a escribir y después va a sacar ese papel, lo va a imprimir y va a ir a la máquina para sacar una copia, a la máquina copiadora. Porque si él hizo el papel original en la computadora, lo imprimió y después se va a hacer una copia, la copiadora dice lo mismo, pero el papel ya no es lo mismo. Ya hay un papel original y hay una copia. Entonces, si usted y yo estamos entrando en un negocio y vamos a hacer un contrato, un pacto, yo necesito un original y usted necesita un original. Para que estemos claros, para que estemos bien, para que después no haya problema y no se diga, no, eso es una copia. Eso, muchas veces nosotros con los documentos, ¿verdad?, legales, no se aceptan copias en muchos lugares. No se aceptan copias. Se ha dicho que usted y yo andemos con los papeles originales en estos tiempos difíciles que se está viviendo aquí en Estados Unidos con la cuestión de migración, ICE, toda esa cosa. Que usted no le saque una fotocopia a la residencia o el pasaporte y ande con esa, porque no se la van a aceptar. Usted necesita andar con el original, porque ellos quieren ver el original. Entonces usted tiene que andar con sus papeles originales. Si nosotros vamos
a una corte, si nosotros vamos a hacer algo legal en un abogado o lo que sea, y llevamos copia, no vale. Si usted toma su pasaporte y le saca una copia y se va a hacer un viaje internacional, porque nacional usted puede ir con la, ¿cómo se llama? Con la licencia de manejar. Pero si va a ser internacional y usted le da a la muchacha de counter ahí, le da ¿cómo se llama? La copia de pasaporte, le va a decir, con eso no puede viajar. Se necesita original. Entonces el contrato de usted y yo que estamos haciendo, usted necesita un original, yo necesito un original. Al igual que se hacía en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, ahora Dios está haciendo un pacto con Israel. Por lo tanto, tenía que haber dos escritos. Tenía que haber dos copias originales, una copia para sí mismo y una para Israel. Una copia para Dios, porque Dios es quien está haciendo el pacto con Israel. Para hacer un pacto se necesitan dos personas. Y el mismo Dios está haciendo pacto con Israel. Quiere decir que Dios necesita una copia original y él mismo la hace con su dedo. Y una copia para Israel. O sea, ¿me entiendes? Un pacto es entre dos. Son dos tablas. No tienen 5 en un lado, 5 en una y 5 en la otra. No, tienen 5 adelante y 5 detrás. La tabla. Una tabla le pertenece a Dios y otra tabla le pertenece a Israel. ¿Ok? Es lo que yo entiendo. Es lo que yo veo a través de este texto que dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. La tabla escrita por ambos lados. Uno y otro lado estaban escritas por detrás y por delante. Ahora, Dios dice, yo estoy haciendo la tabla. Voy a hacer una para mí y una para Israel. Pero necesito un lugar para guardar la tabla. Necesito un lugar especial donde se mueva mi presencia. Necesito un lugar donde esté segura la tabla mía y la de Israel. Dios entonces ordena a Moisés construir un arca. Ordena a Moisés que fabrique o que mande a fabricar, que busque a alguien que sepa hacer el arca, y Dios mismo le va a dar las medidas y Dios le va a dar el diseño, porque Dios es un arquitecto. Si no, mire la creación. Dios es el arquitecto de la creación. Dios es el arquitecto. Mire su persona. Mire si usted qué bello lo hizo Dios. Qué bella la hizo Dios. Porque Dios es arquitecto. Entonces Dios manda a Moisés a construir un arca, siendo fabricada por Bezalel y Aholiab. Fueron los dos hombres encargados para que hicieran el arca. Bezalel y Aholiab fueron los hombres encargados para hacer el arca. Hecha de madera de acacia. No cualquier madera, no de pino, no de roble. No. Hecha de acacia y recubierta de oro puro. De oro puro. Por dentro y por fuera. O sea, Dios manda a hacer el arca. Dios le dice a Moisés, busca quien la haga. Si tú no la puedes hacer, busca quien la haga. Dios busca a todos hombres. Le dice de qué clase de madera.
tienen que ir a cortar la madera porque no estaba la madera en el supermercado, en la tienda como la tenemos nosotros, en Home Depot o Lowe's. No había Lowe's ni había Home Depot. Había que ir a cortar el árbol, a cerrar la madera, a hacer la tabla, preparar todo para construir el arca. Pero tenía que ser de acacia, de una madera especial que Dios había elegido. Y después que la hiciera en el arca, la tenía que recubrir de oro puro por dentro y por fuera. Y esas eran las medidas, o estas son las medidas que Dios le dio a Moisés para que hiciera el arca. 2,5 codos de largo, por 1,5 codos de ancho, y alto 1,5 codos también, con una cubierta de oro y 2 querubines, con 4 anillos de oro para las varas que iban en los lados, por donde la iban a levantar, a cargar el arca. O sea, todas las especificaciones Dios le dio, ¿ya? 2,5 codos de largo, 2,5 codos de ancho y 2,5 codos de alto. Esa era la medida que Dios le dio para que construyeran el arca. Le pusieran los 4 anillos, ¿verdad? Los 4 anillos donde iba a introducir las varas para cargar el arca. De acacia también. Y también cubierta de oro. O sea, todo tenía que ser, como nosotros decimos, bañado en oro. Oro no puro, porque la madera, había que cubrir la madera de oro. Entonces no podía ser oro puro, pero era cubierta o recubierta de oro. Ahora, el arca contenía algo dentro. Habían 3 artículos que iba a llevar esa arca adentro después que la terminaran. Y el arca contenía la tabla de la ley, las 2 tablas de la ley, de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que rebeldeció. ¿Se recuerdan cuando fueron a Egipto? ¿Se recuerdan cuando los magos tiraban la culebra y tiró Aarón la vara y la vara de Aarón se tragó las otras culebras? Esa vara. Esa misma vara estaba adentro del arca. Estaban las 2 tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que rebeldeció y estaba una urna o un bote de oro con maná. Recuerda que el pueblo de Israel estaba en el desierto y duró 40 años ahí en el desierto. 40 años. Y Dios le mandaba comida, le mandó cordonices y le mandaba maná del cielo. Algo que ellos no tenían que hacer nada, solo caía, comían y al otro día caía y comían. Entonces contenía un envase, un frasco, una urna con el maná. Esos eran los 3 artículos que tenía el arca o tiene el arca. No sabemos nosotros dónde puede estar el arca en estos momentos. Está en alguna parte. Está en alguna parte. Se cree que puede estar debajo de ahí del monte del templo, donde está esa cúpula dorada que usted mira ahí, que no es una mezquita. Eso solamente es ahí está la piedra del fundamento, la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Se cree que ahí empezó el mundo, ahí empezó Dios el mundo, en esa piedra también, ¿verdad? Y ese lugar que usted ve, la cúpula dorada, eso es un monumento nada más. Ahí no se va los árabes a
a orar. Bueno, ellos entran ahí todos, sí, pero no es como la mezquita de Asa, la que está allá en el otro extremo. Si usted ha ido a Israel o si usted lo ha visto en la televisión, el domo de la roca está aquí y en el otro lado, una parte más baja que hay, ahí está la mezquita de Asa o la mezquita de Omar, como muchas veces se le llama. Entonces, es lo que yo entiendo sobre lo que es la tabla de la ley, el pacto que Dios hizo con Israel, el pacto que Dios hizo dando su palabra allá arriba en el monte Sinaí. Espero que hayamos aprendido algo y espero que sea de bendición para su vida este mensaje. Vamos a dejarlo hasta aquí. Son 30 minutos, 45 segundos que llevamos ya, media hora, y le damos gracias a Dios porque podemos estar en su presencia y poder hablar de su palabra, porque su palabra es vida. La palabra de Dios es vida. Ahorita mismo, como usted me ve así, tengo un dolor en la espalda que no aguanto. Tengo un problema crítico en mi espalda y tengo dolor 24/7, todo el mes, todo el año, y no hay solución para eso. O sea que me han dicho los médicos que tengo que aprender a vivir con eso. Hace 3 años que tuve un tremendo accidente, un bus escolar me chocó y me han hecho 2 operaciones en la espalda y me han puesto como 30 inyecciones para quitar el dolor y nada hace efecto. Así que solamente se lo dejamos a Dios. Dios es quien puede hacer todas las cosas. Dios levantó los muertos. Dios le dio vista al ciego. Dios sanó a aquella mujer del flujo de sangre que tenía padeciendo 12 años. Dios levantó al hijo de la viuda de Naín. Dios levantó a aquella niña, hija de Jairo, cuando le dijo, Talita Cume, a ti te digo, niña, levántate. Dios ha hecho muchos milagros en esta vida. Y yo espero un milagro que Dios haga en mi espalda baja. Dice que todos los músculos de mi espalda baja para abajo hasta los pies están damaged, están dañados, están inservibles. Y el doctor me dijo, y para eso no hay operación.